Una mujer pequeña y frágil estaba frente al poderoso arzobispo de Nueva York. Él acababa de decir las palabras que harían que cualquiera se rindiera: regrese a Italia. Pero ella, con una voz suave que apenas se escuchaba, pero llena de una fuerza que parecía venir de otro mundo, respondió: fui enviada por Roma, y creo que es mejor quedarme. ¿Quién era esa mujer valiente? ¿Cómo ella, a quien todos decían que era demasiado débil para la vida religiosa, se atrevió a desafiar a una autoridad tan grande? ¿Y qué misión era esa, tan importante, que la hizo cruzar un océano hacia un mundo que no la quería? Esta es la historia de Santa Francisca Javier Cabrini. Una historia que nos enseña que no importa el tamaño de nuestro cuerpo, sino el tamaño de nuestro corazón y de nuestra fe. Nuestro viaje comienza muchos años antes, en un pequeño y soleado pueblo en Italia. El 15 de julio de 1850, en la pequeña ciudad de Sant'Angelo Lodigiano, nació una niñita llamada María Francisca. Llegó al mundo 2 meses antes de lo esperado, tan pequeña y frágil que cabía en la palma de la mano de su padre. De 13 hermanos, solo 4 sobrevivieron hasta la edad adulta, y la pequeña Francisca parecía la más frágil de todas. Pero lo que le faltaba en fuerza física, le sobraba en espíritu. Su casa estaba llena de amor y, sobre todo, de fe. Su padre, Agostino, era un campesino, y por las noches reunía a la familia para leer historias de los anales de la propagación de la fe. Eran relatos de misioneros valientes que viajaban a tierras lejanas para hablar de Dios. Francisca quedaba fascinada. Sus ojos brillaban al escuchar las aventuras en China. Mientras otros niños soñaban con ser princesas o caballeros, ella tenía un sueño secreto: ser misionera en China. Había un arroyo cerca de su casa. Allí, la pequeña Francisca hacía barquitos de papel. Dentro de cada uno, ponía flores de violeta, sus pequeñas misioneras. Con un soplo suave, los lanzaba al agua, imaginando que navegarían todo el camino hasta China. Era un juego de niña, pero allí, en esos barquitos de papel, ya navegaba una fe gigante y un sueño que cambiaría el mundo. Ella nos enseña, desde pequeña, que ningún sueño es demasiado grande cuando confiamos en Dios. Y que la fe, aunque sea del tamaño de una semilla de violeta, puede crecer y convertirse en un árbol que da frutos en todo el mundo. Pasaron los años. Francisca creció, y su sueño de servir a Dios solo aumentaba. A los 13 años, fue a estudiar a una escuela para ser maestra, dirigida por religiosas, las hijas del Sagrado Corazón. Para ella, fue como vivir en el paraíso. Podía vivir como religiosa, entre religiosas, aprendiendo y rezando. Cuando se graduó, a los 18 años, llena de esperanza, llamó a la puerta del convento y pidió ser una de ellas. La Madre Superiora, Madre Grassi, la miró con cariño. Veía en Francisca un alma llena de virtudes, una bondad inmensa. Pero también veía su cuerpo pequeño y frágil. Con el corazón apretado, la madre le dijo que no podía aceptarla. La vida religiosa era muy dura, y temía que la salud de Francisca no resistiera. Fue el primero de muchos rechazos. Otras órdenes religiosas también le dijeron no, siempre por la misma razón: su salud frágil. Imagina el dolor de Francisca. El sueño de toda su vida parecía imposible. Pero entonces, Madre Grassi le dijo algo que cambiaría todo. Algo profético. Le dijo: no fuiste hecha para esta orden. Estás llamada a fundar otro instituto, uno que traerá nueva gloria al corazón de Jesús. En lugar de rendirse, Francisca guardó esas palabras en su corazón. Si las puertas de los conventos se cerraban, ella serviría a Dios de otra manera. Volvió a casa, se convirtió en maestra y dedicó su tiempo a cuidar a los pobres y enfermos de su ciudad. No se rindió. Esperó. Aquí, Santa Francisca nos enseña una de las lecciones más importantes: la perseverancia. Incluso cuando escuchamos un no, cuando las puertas se cierran, si confiamos en Dios, Él siempre abre una ventana. Y la paciencia de esperar el tiempo de Dios es una virtud que nos prepara para misiones aún mayores que las que soñamos. La paciencia de Francisca fue recompensada. En 1874, fue llamada para una misión difícil: cuidar un orfanato en Codogno.
un lugar lleno de problemas. Durante 6 años trabajó allí, cuidando a los niños con un amor inmenso. Y fue allí, en medio de las dificultades, que otras jóvenes vieron su fuerza y su fe, y se unieron a ella. Finalmente, en 1877, pudo hacer sus votos y convertirse en esposa de Cristo. Eligió un nuevo nombre, Hermana Francisca Javier Cabrini. Javier en honor a San Francisco Javier, el gran misionero de Asia, el santo que la inspiraba desde niña. Ella aún soñaba con China, y entonces, en 1880, el sueño que Madre Gracia había profetizado se hizo realidad. Con 7 jóvenes que la siguieron, Madre Cabrini fundó su propia congregación, las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. No tenían nada, solo una fe gigante y un deseo ardiente de servir. Su misión era cuidar a los huérfanos, a los enfermos, a los pobres, a todos los que el mundo olvidaba. Esto nos muestra la virtud del liderazgo y la visión. Madre Cabrini no esperó a que alguien la llamara. Vio una necesidad y, con valentía, creó una solución. Nos enseña que cuando Dios nos da una misión, también nos da a las personas y la fuerza para cumplirla. El pequeño grupo de hermanas creció rápidamente. Su trabajo fue tan bendecido que, en pocos años ya tenían casas por toda Italia. Pero el corazón de Madre Cabrini aún latía más fuerte por un lugar: China. Llegó el momento de pedir permiso al Papa. Viajó a Roma y consiguió una audiencia con el Papa León XIII. Con el corazón en la mano, se arrodilló ante él y pidió su bendición para ir como misionera a China. El Papa la escuchó con atención. Vio la llama misionera en sus ojos. Pero, para sorpresa de Madre Cabrini, negó con la cabeza. Señaló un mapa y dijo palabras que cambiarían la historia: no hacia el este, hija mía. Hacia el oeste. El Papa le mostró los Estados Unidos de América. Miles de inmigrantes italianos llegaban allí, viviendo en pobreza, perdiendo la fe, necesitando ayuda. Ve hacia el oeste, dijo el Papa, y cuida a mis hijos italianos. Imagina la confusión en el corazón de Madre Cabrini. Toda su vida soñó con China. Y ahora, su sueño se deshacía con una sola frase. Pero no dudó. Si esa era la voluntad de Dios, expresada a través del Papa, ella obedecería. Esta es quizá una de las mayores lecciones de Madre Cabrini, la obediencia y la flexibilidad. A veces tenemos nuestros propios planes, nuestros propios sueños. Pero Dios tiene planes más grandes y mejores para nosotros. La verdadera fe es confiar en Dios aunque no entendamos sus caminos. Con el corazón renovado, reunió a sus hermanas y se preparó para la mayor aventura de sus vidas: cruzar el océano y comenzar de nuevo en una tierra extraña y muchas veces hostil. En 1889, Madre Cabrini y 6 de sus hermanas desembarcaron en Nueva York. La ciudad no era nada como los campos soleados de Italia. Era un lugar ruidoso, sucio y caótico. Para los miles de inmigrantes italianos que llegaban, era una tierra de promesas, pero también de mucho sufrimiento. Vivían en barrios pobres y peligrosos, como el famoso Five Points, amontonados en edificios viejos, sin saneamiento y enfrentando prejuicios y discriminación todos los días. Y para empeorar la situación de Madre Cabrini, la casa que una condesa había prometido para su primer orfanato, no estaba disponible. Ella y sus hermanas no tenían dónde ir. Entonces fue a encontrarse con el arzobispo de Nueva York, Michael Corrigan. En lugar de ayuda, encontró otro obstáculo. Al arzobispo no le gustó la idea de un orfanato italiano en un barrio noble, y viendo todas las dificultades, le dijo las palabras que habrían aplastado a cualquier otra persona: es mejor que usted regrese a Italia. Pero Madre Cabrini no era cualquier persona. Miró al poderoso arzobispo, una mujer pequeña y de salud frágil, pero con una fe inquebrantable, y respondió con voz calmada y respetuosa: Excelencia, el Papa me envió aquí, y por eso, creo que es mejor quedarme. El arzobispo se quedó sin palabras. Vio en esa pequeña religiosa un valor y una firmeza que no esperaba. Cedió. Madre Cabrini podía quedarse. En ese momento, ella nos enseñó que la verdadera fuerza no viene del poder ni de la autoridad,
sino de la certeza de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Con humildad y respeto, pero con una fe inquebrantable, ganó su primera gran batalla en América. Quedarse en Nueva York era solo el comienzo. El arzobispo, aún desconfiado, dio una orden difícil. Solo podían pedir dinero a otros inmigrantes italianos, que eran tan pobres como ellas. Estaban prohibidas de pedir ayuda a los americanos ricos. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a las calles. Madre Cabrini y sus hermanas caminaban por los barrios más peligrosos, lugares donde ni la policía quería ir. Tocaban puertas en edificios oscuros y sucios, pidiendo cualquier cosa: un pan, una moneda, un poco de comida. No tenían vergüenza de mendigar, porque no era para ellas. Era para los niños huérfanos que encontraban abandonados, para las familias que no tenían que comer. Con lo poco que conseguían, alquilaron una casa pobre y abrieron su primer orfanato. Enseñaban catecismo, daban clases a los niños que no podían ir a la escuela y cuidaban a los enfermos. Era un trabajo duro, agotador, pero nunca se rindieron. Madre Cabrini nos muestra aquí la belleza de la humildad y el trabajo duro. No esperó un palacio. Comenzó en el barro, en medio de la pobreza. Nos enseña que la caridad no es solo dar lo que nos sobra, sino ir al encuentro de los necesitados, ensuciarnos las manos y servir con amor, sin importar las condiciones. Dios bendijo el trabajo de esas valientes hermanas. En solo 2 años, lo que comenzó con una casa alquilada se transformó en el Hospital Columbus, el primero de muchos. Consiguieron un terreno en West Park, un lugar hermoso en el campo donde llevaban a los huérfanos para que pudieran respirar aire puro y jugar en la naturaleza. La fama de Madre Cabrini se extendió. Comenzaron a llegar pedidos de todas partes del mundo. Ven a Argentina, te necesitamos en Brasil, abre una escuela en Nicaragua, un hospital en Chicago. Y ella fue. Esa mujer de salud frágil, que apenas fue aceptada en la vida religiosa, se convirtió en una gigante. Cruzó el océano Atlántico 23 veces, en una época en que viajar en barco era peligroso y lento. Viajó a caballo por las montañas de los Andes, enfrentó la fiebre amarilla y la desconfianza de muchos. En 37 años de trabajo fundó 67 instituciones, escuelas, hospitales, orfanatos. Una por cada año de su vida. De Buenos Aires a París, de Río de Janeiro a Chicago, su obra floreció. En 1909, se convirtió en ciudadana americana, abrazando de lleno la tierra a la que el Papa la envió a servir. Su determinación era implacable. Nos enseña que, con una fe práctica, que confía en Dios pero trabaja incansablemente, no hay límites para lo que podemos lograr. Tenía una visión global y un corazón que no conocía fronteras. Pero la historia más increíble de Madre Cabrini quizá ocurrió después de que ella ya había partido al cielo. En 1921, 4 años después de su muerte, en el Hospital Columbus que ella misma fundó en Nueva York, nació un bebé llamado Peter Smith, perfectamente sano. Por ley, todos los niños recibían un colirio para prevenir infecciones. Pero la enfermera, cansada tras un largo día, cometió un error terrible. En lugar del colirio al 1% de nitrato de plata, tomó un frasco con una solución al 50%. Era un veneno, un ácido tan fuerte, que se usaba para quemar tumores y que podía perforar madera. Cuidadosamente, aplicó el líquido en cada uno de los ojos del pequeño Peter. 2 horas después, cuando volvió, el horror. El rostro del bebé estaba negro, carbonizado. Sus ojos estaban destruidos. Los médicos llegaron corriendo. Uno de ellos, pálido, dijo a la Madre Superiora: la visión del bebé fue destruida. Nada menos que un milagro puede ayudarlo. La madre, con el corazón roto pero llena de respondió: entonces vamos a orar. Esa noche, las hermanas se reunieron en la capilla. No rezaron a cualquier santo. Rezaron a su fundadora, a su madre, Madre Cabrini. Le pidieron que tanto amó a los niños en vida, intercediera por ese bebé ante Dios. A la mañana siguiente los médicos fueron a examinar al bebé, esperando encontrar lo peor. Pero, para asombro de todos, los párpados estaban menos hinchados. El especialista abrió los ojos del pequeño Peter, y
Se quedó sin aliento. Mirándolo de vuelta, estaban dos ojos perfectos. La piel carbonizada del rostro se estaba curando, lisa como la de un recién nacido. Era imposible. Era un milagro. Pero la historia no termina ahí. Poco después, el bebé contrajo una neumonía terrible. Su fiebre llegó a casi 42 grados. En esa época, sin antibióticos, era una sentencia de muerte. Los médicos estaban desesperados. Pero la Madre Superiora, con una sonrisa confiada, dijo: Madre Cabrini no restauró su visión para que muera de neumonía. Y otra vez, las hermanas pasaron la noche en oración. A la mañana siguiente, la fiebre había desaparecido. La neumonía, también. Ese bebé, Peter Smith, creció, se hizo sacerdote y vivió una vida larga y feliz, con dos ojos perfectos. Siempre decía: la era de los milagros no ha pasado. Este milagro nos muestra la caporro Yaponoe. Fe poderosa que mueve montañas y el poder de la intercesión. Madre Cabrini, aún en el cielo, continuó su obra de contar Ikiturak, amor, mostrando que el cuidado de Dios por nosotros es infinito. Volvamos un poco en el tiempo, a 1917. Madre Cabrini ya tenía 67 años. Su cuerpo, siempre frágil, estaba cansado. Viajó a Chicago para ser cuidada por sus hermanas en el Hospital Columbus de allí. Pero no podía dejar de trabajar. El 21 de diciembre, un día antes de su muerte, estaba sentada en una silla, envolviendo dulces. Eran regalos de Navidad para los niños de la escuela italiana local. Su último acto en la tierra fue un gesto de amor por sus niños. A la mañana siguiente, se sintió demasiado enferma para levantarse. Las hermanas la visitaban, la cuidaban. Poco antes del mediodía, la encontraron. Ella había partido al cielo, pacíficamente, sentada en su silla. Vivió 67 años. Y fundó 67 instituciones. Una por cada año de su vida. El telegrama que se envió a todas las misiones del mundo decía solo una frase, pero que lo resumía todo. La madre voló al cielo. Su vida nos enseña sobre la dedicación hasta el final. No se retiró. No paró. Amó y sirvió hasta su último suspiro. Mostrando que una vida bien vivida, es una vida entregada a los demás. El mundo lloró la muerte de la madre de los inmigrantes. Su cuerpo fue llevado en tren de Chicago a Nueva York. En West Park, el lugar que tanto amaba, 100 de sus huérfanos, todos vestidos de blanco y con lirios en las manos, formaron un círculo alrededor de su ataúd. Era la despedida de sus hijos e hijas. Pero su obra no murió. El día de su muerte, más de 1000 hermanas misioneras continuaban su obra por el mundo. Y la Iglesia Católica reconoció su santidad. En 1938 fue beatificada. El joven Peter Smith, con 17 años, estaba allí en Roma, testificando con sus ojos perfectamente curados. Finalmente, en 1946, fue declarada santa. La primera ciudadana americana en recibir ese honor. Y en 1950 fue nombrada patrona universal de los inmigrantes. El legado de Santa Francisca Cabrini es inmenso. Su obra continúa hasta hoy, en 15 países, en 6 continentes. Nos dejó un ejemplo de santidad que todos podemos seguir. Francisca Cabrini nació pequeña y frágil. Todos decían que era demasiado débil. Pero ella tenía algo que ninguna enfermedad podía destruir. Un corazón gigante, lleno de amor y de una fe inquebrantable en Dios. Fue rechazada, pero perseveró. Sus sueños cambiaron, pero obedeció. Enfrentó prejuicios y pobreza, pero siguió con valor y humildad. Trabajó incansablemente durante 37 años en su congregación, con una determinación que parecía imposible. Y aun después de morir, su Sarala, amor, siguió haciendo milagros. Santa Francisca Cabrini nos enseña que no importa cuán pequeño o débil te sientas, Dios puede hacer cosas grandiosas a través de ti. Nos muestra que las dificultades no son el fin sino una oportunidad para que la fe crezca, y que una vida entregada al prójimo es la vida más feliz que existe. Si ella pudo, tú también puedes. Nunca renuncies a tus sueños. Confía en Dios.
Trabaja duro. Ama a los demás. Y tú también puedes ser un héroe, una heroína, un santo, una santa, en tu día a día. Esta fue la historia de Santa Francisca Javier Cabrini. Que su vida inspire la tuya.